Esta es una historia real. Algunos personajes se han modificado con fines dramáticos. ¡Funciona! Esta es la historia de una típica familia estadounidense. Los Myers. Mi madre había encontrado a su alma gemela. Como la mayoría de familias, disfrutan de los pequeños momentos de la vida reflejados en estos vídeos caseros inéditos. Columpiándose en el jardín, ¡Más alto! barbacoas, ¡Dales la vuelta, abuelo! tardes viendo la televisión. Ahí está mi madre. Querían tenernos cerca. Nos querían y nosotros a ellos. Pero igual que la mayoría de familias, tenían secretos. Está subiendo por las escaleras. Rápido, cierra los ojos, ciérralos. Fue terrible. Hay monstruos que se cuelan en casa de la gente y la matan. Era un día precioso para una boda en el oeste de Ohio. Ese día se unían dos familias. Tras vivir juntos durante 7 años, Linda Thompson, de 48, y Jack Myers, de 45, por fin lo hicieron oficial. Mi madre se encargó de todos los detalles de la boda. Nadie la ayudó. Lo organizó y lo hizo y le quedó genial. Linda, ¿aceptas a Jack como legítimo esposo? Claro que sí. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. No era el primer matrimonio para ninguno de los dos. ¡Venga! ¡Ya vale! ¡Dejadlo ya! El séquito nupcial era casi en su totalidad miembros de la nueva familia. Las 3 hijas adultas de Linda fueron las damas de honor, entre ellas Kim Huddleston. Mi madre siempre dijo que no se volvería a casar, pero Jack tenía algo especial. Creo que fue amor a primera vista. Mi madre por fin había encontrado a su alma gemela en Jack. Me largo, necesito respirar y una cerveza. La radiante novia en realidad ya era abuela. La hija de 11 años de Kim, Amber, también fue a la boda. Aunque era pequeña, fue una boda muy divertida. Estuvimos toda la familia junta y nos lo pasamos muy bien. Representando la parte del novio estaba Greg, el hijo de 18 años de Jack. Oh, ¡qué guapo estás! Y tenía una gran responsabilidad. Jack y Greg estaban muy unidos. Jack le pidió a Greg que fuera el padrino de la boda. También se encargó de los anillos y fue su testigo para el certificado. Fue una boda típica. Me muero de hambre. Aún no he comido nada. Pero quizá más divertida que la mayoría. Veíamos lo mucho que se querían y se preocupaban por el otro. ¡Ni se te ocurra, Randy! Este vídeo, que muestra los primeros momentos de casados de Jack y Linda, nunca había sido visto por nadie ajeno a la familia. Pero a los amigos y familiares de Myers les resulta muy doloroso verlo debido a lo que estaba a punto de suceder. Jack, Linda y Greg, el hijo de Jack, vivían aquí en esta extensa granja a las afueras de Gettysburg, Ohio.
Ya no funcionaba como granja ganadera, aunque Jack criaba ovejas por diversión, como muestra este vídeo grabado por la nieta de Linda. Ahí están las ovejas, los corderos y esas cosas, ¿sabéis? Enfoca a los bebés. Ah, cállate, ¿a que son monos? No tenían vecinos cerca, así que cuando los hijos y los 7 nietos de Jack y Linda iban de visita, podían hacer todo el ruido que quisieran. Aún no se le ha caído ninguno. A ver si sigue así. Abuelo, ahora yo. Todos hablábamos y hacíamos el tonto mientras los adultos se tomaban algo o hacían lo que fuera. No. Quiero verte cocinar. Hacíamos cosas en familia. Dales la vuelta, abuelo. Cuando Amber, la nieta de Linda, no estaba grabando vídeos, Ese es el abuelo Jack. le encantaba jugar en el columpio con Greg, el hijo de Jack. Sé bueno. Ahora le tocaba grabar a su madre. ¿Allá va? ¡Greg! ¿Qué? ¡Hacia allí! ¿Para dónde? ¡Hacia allí! ¿He entendido para qué? ¡No! ¡Hacia el otro lado, Greg! ¿Qué otro lado? ¡Hacia allá! Ese que está ahí es Greg. Greg era tímido. Había que sacarlo de su cascarón. No le gustaba mucho hablar. Todos estábamos tan unidos que no decíamos eso de padrastro o hijastro. Todos éramos familia. Sin embargo, un miembro de la familia no sale en estos vídeos. Hacía años que no iba a la granja, y su nombre apenas se mencionaba. El otro hijo de Jack, el hermano mayor de Greg, Travis Myers. Yo vi a Travis una vez, pero fue muy breve. No podría decirte cómo era ni nada. Cuando el matrimonio de Jack se acabó, su hijo mayor, Travis, decidió marcharse de la granja para irse con su madre a Arizona. Le enfadó mucho que su padre hubiera abierto su granja a una nueva familia y se negó a ir a la boda de Jack y Linda. Así que para la nueva familia de Jack, Travis era un misterio. No sé por qué Travis no quería tener nada que ver con Jack o con mi madre. ¡O que te doy una patada! Hazlo y te daré una paliza. Jack y Linda disfrutaban cuanto podían de su familia y de un merecido descanso. ¡No me choques con el árbol! Ambos trabajaban durante muchas horas. Linda se encargaba de llevar una tienda de ultramarinos en Selby, donde también hacían y vendían pizzas. En la tienda podías comprar artículos cotidianos y también se podían encargar pizzas. Abuela, ayúdanos. Recuerdo que una vez trabajando con ella, tuvimos una pequeña pelea de pizza. Nos tiramos ingredientes unas a otras y fue muy divertido. ¡Allá voy! ¿Así llevas tu negocio? Jack tenía muchos empleos. Hacía el primer turno en la fábrica y luego trabajaba en la tienda. Él era el jefe. Los Myers habían construido los cimientos de una vida maravillosa juntos en la granja. Esa es la abuela, hola. No había ningún motivo para pensar que pasaría algo malo. Sin embargo, en solo 3 años, la vida que reflejaban estos vídeos desaparecería. Una nueva llegada haría que el hogar de los Myers cayera en picado. Disparos a quemarropa. La granja sería la escena de un horror indescriptible. Cuando veas un punto verde, es que está grabando. Espera que haga zoom. En su granja, a las afueras de Gettysburg, Ohio, Linda y Jack Myers eran el ancla de una gran familia unida, tal y como muestran estos vídeos que no se habían hecho públicos hasta ahora. Vale, Greg. Pero para Greg, el hijo de Jack, y Amber, la nieta de Linda,
estos alegres días de juventud Te voy a empujar. no durarían mucho. Te estamos grabando. Tras terminar en el instituto, Greg empezaría a buscar su sitio en el mundo. Cuando Greg se hizo mayor, conoció a su mujer y se fue de la granja. Greg consiguió un trabajo en una fábrica de coches cercana y formó una familia. Yo sé algo, pero no os lo puedo contar. Sin embargo, la transición de Amber a la vida adulta fue mucho más dura. Enero de 1998. Amber, cariño, ¿qué te pasa? Siempre acudíamos a mi abuela cuando necesitábamos hablar de algo. Estoy embarazada. Amber, cariño, no pasa nada. Cuando supe que mi hija estaba embarazada, quise estrangularla, pero el daño ya estaba hecho. Pero cuando nació Damian, era precioso. Pero la relación de Amber con el padre del pequeño Damian no sería duradera. Aún éramos jóvenes y con tanta presión, poco después nuestros caminos se separaron. Amber aún tenía que terminar el instituto y su madre Kim no tenía espacio para criar a un bebé. Pero por suerte, había espacio y amor de sobra en la granja. Mi madre y Jack nos ofrecieron su casa y quedarse con Damon hasta que Amber encarrilara su vida. No fue una decisión difícil acoger a Damian, porque ellos le querían y me querían ayudar con él, y eso es lo que hicieron. La granja había estado llena de niños correteando. Pero en 2003, el único niño que vivía allí era Damian, de 4 años. Por primera vez, Damian accedió a contar su historia ante las cámaras. Durante aquella época, mi madre estaba pasando por una mala racha, así que yo vivía con mis bisabuelos, que eran personas buenas y cariñosas. Me acogieron, me cuidaban y todo eso. Mi madre venía a verme. Siempre nos lo pasábamos muy bien, riendo, jugando. Y la echaba mucho de menos cuando se iba a trabajar o se iba a encargar de lo que hiciera falta. Te quiero todo esto. Y yo mucho más. Enero de 2003. Aunque Jack y Linda pudieron ofrecer a Damian un hogar estable, en 2003, al hijo de Jack, Greg, las cosas no le iban tan bien. Damian, hazme un favor, tráeme una galleta de la cocina, ¿vale? Greg se estaba divorciando, iba a perder la casa y dejó de ir a trabajar. Se estaba desmoronando. Papá, necesito dinero. ¿Qué ocurre? Greg no estaba haciendo nada por mejorar y decidieron que no le iban a dar más dinero. Habían pasado 8 largos años desde que acabara la feliz adolescencia de Greg en la granja. En cuanto a Amber, las cosas por fin le iban mejor. Había terminado el instituto y se había casado con un buen hombre. Así que pronto esperaba poder llevarse a Damian a vivir con ellos. Podemos pintar tu cuarto del color que quieras. Esperaríamos a que terminara preescolar para asentarnos y preparar la casa para llevárnoslo. Pero justo cuando las cosas empezaban a enderezarse para esta gran familia, se produjo una catástrofe. El 27 de marzo de 2003, el pequeño Damian necesitaba ayuda y el único sitio que se le ocurrió fue su guardería, a más de 1,5 kilómetros de la granja. 911, ¿cuál es su emergencia? Un niño ha venido a nuestra escuela y ha dicho que sus bisabuelos se están derritiendo. Recibimos una llamada de emergencia de una iglesia local. Según nuestros archivos, en esa dirección vivían Jack y Linda Myers. Hubo cierta confusión sobre a qué se refería este niño de 4 años. No sabíamos qué pasaba ni qué nos íbamos a encontrar. Los inspectores Mark Whitaker y Rodney Baker de la oficina del sheriff del condado de Darke
fueron los primeros en llegar a la escena. Estábamos comentando lo silenciosa que estaba la casa. No se oían gritos, chillidos, ni nada. Era extraño, dadas las circunstancias. Nos fijamos enseguida en que desde el salón se veía una puerta que daba al sótano y estaba abierta. Ve arriba. Baker. Esta escena del crimen es una de las peores que he visto en mi carrera, en lo referente a homicidios. Jack y Linda Myers estaban tumbados en su cama. Ambos habían sido brutalmente asesinados. Linda había recibido un disparo en la cara y otro en la mano. La herida sugería que Linda había levantado la mano para protegerse antes de haber sido disparada a bocajarro en la cara. Era imposible que hubiera sobrevivido a esa herida. También estaba claro que Jack no podía haber sido el que disparara. Me fijé en que tenía una herida en la nuca. Ambos estaban un poco cálidos al tacto, lo cual me indicaba que no habían pasado días desde su muerte, probablemente más bien horas. El radio de alcance era enorme, algo típico de una escopeta. Pero no encontraron casquillos en la habitación. Esto significaba que el tirador se había tomado la molestia de recogerlos. Pero el asesino había dejado una pista misteriosa. Había unos discos de plástico de color rojo alrededor. Sospechábamos que estarían relacionados con la munición, pero no estábamos seguros. Más adelante serían recuperados los perdigones de las almohadas de las víctimas, y los forenses quizá podrían identificar el calibre del arma y la marca de la munición, pero tendrían que esperar. Entonces el inspector Baker detectó algo fuera de lugar sobre la cabeza de Jack. Había cinta pegada a una tela. Pensé que el asesino habría intentado hacer una especie de silenciador casero y que al realizar el primer disparo, dirigido hacia Jack Myers, salió volando. Aún así, los disparos de la escopeta mataron a Jack y luego a Linda al instante. No llegaron a levantarse de la cama. Lo que me vino a la mente fue la frialdad y brutalidad de la persona que había perpetrado este crimen. ¿Quién podría haber hecho algo tan horrible a una pareja que sentía tanto amor el uno por el otro y por su familia? Ese mismo día los inspectores visitaron a la nieta de Linda, Amber, para darle la terrible noticia. Hola, ¿Amber Myers? Sí, ¿qué he hecho? Nada, ¿podemos pasar? Claro. Les explicamos que estábamos realizando una investigación y que fuimos a casa de Jack y Linda. Sí, es mi abuela y su marido. Los inspectores me dijeron que ya no estaban con nosotros y no lo entendía. ¿Y dónde están? Ya no están vivos. Cuando hablé con mi madre por teléfono, ella ya había hablado con uno de los inspectores. Estaba fatal. Fue terrible. Las heridas que ella tenía. Lo siento. Les pregunté si Damian también, porque tal y como lo habían expresado, pensé que mi hijo tampoco estaba vivo. Le aseguramos que su hijo de 4 años estaba bajo nuestra custodia y que estaba a salvo en ese momento. El hijo de Amber, Damian, estaba en su guardería. ¿Cómo se llama?
junto al inspector Barnes. Con la edad que tenía, estaba asustado porque no sabía qué estaba pasando. Damien era el mejor y el único testigo de los investigadores. Debía permanecer con los agentes por seguridad. Este niño estaba allí él solo y le habían pedido que hablara con gente a la que no conocía. Yo sentí una conexión con él. Agradecí que estuviera allí. Sabía que la policía te protegía y te mantenía a salvo, así que me sentía muy bien estando con él. Poco a poco, el inspector Barnes consiguió que el pequeño Damien le explicara lo que había visto esa mañana. Miré el reloj y me di cuenta de que llegaba tarde a clase, así que bajé a despertar a mis bisabuelos. Entré en su cuarto y lo primero que vi fue a mi bisabuela, que no se movía. Fui a tocarle los pies para despertarla y me pareció que estaba fría. Cuando le miré la cara, había sangre por todas partes y no pude verle la cara. Era como si hubiera desaparecido. El bisabuelo Jack estaba tumbado a su lado, así que fui a despertarle a él y vi que le salía sangre por la nariz, por los dos agujeros, y le llegaba hasta la tripa. Fui a buscar unos pañuelos de papel para limpiar la sangre. Ninguno de los dos respiraba, y yo ya era bastante mayor como para saber que eso era malo. Mientras el inspector Barnes intentaba hablar con Damien, en la granja de los Myers, la escena del crimen rebosaba actividad. Sacamos huellas de casi todo lo que encontramos. La primera gran pista la encontraron fuera, junto a una ventana del sótano. Había huellas de zapatillas por el lateral de la casa. Las huellas se detenían junto a una ventana del sótano, lo cual explicaría por qué encontramos abierta la puerta del sótano. Puede que Jack y Linda hubieran sido víctimas de un robo violento. Pero los inspectores encontraron pruebas que sugerían otra cosa. Encontramos dinero en efectivo, aparatos electrónicos y no habían tocado nada de eso. El robo no parecía ser el primer motivo. Parecía que el homicidio doble había sido algo personal. Pero entonces, en el piso de arriba, los investigadores hicieron un hallazgo escalofriante. Durante la investigación, encontramos una mancha de sangre en las sábanas de la cama del niño. Todo indicaba que el asesino había entrado en el cuarto de Damien después de los disparos y había manchado sus sábanas, algo que planteaba la posibilidad de que Damien hubiera visto al asesino. En la comisaría, al inspector Barnes se le ocurrió una forma de ayudar a Damien a recordar lo que había visto y oído la noche antes de encontrar a sus bisabuelos muertos. Tenían unos muñequitos que eran mis bisabuelos y yo. ¿El bisabuelo Jack dónde va? Les enseñé lo que había hecho y lo que había pasado. Fue una noche normal. Yo estaba en la cama durmiendo. Dime, ¿dónde está Damien? En la cama. ¿En esta de aquí? ¿Y luego qué pasó? Oí la puerta y me asomé porque no quería que me pillaran levantado. ¿Fingiste estar dormido? Pensé que sería mi abuela o mi abuelo que venía a hablar conmigo. Pero para ese personaje, Damien no usó el muñeco. Le preguntamos quién era y dijo, no lo sé, no lo sé. ¿Y cómo entró? El monstruo verde. Entonces me dijo, es el monstruo verde y está subiendo las escaleras. Rápido, rápido, cierra los ojos, ciérralos. Que el monstruo verde no vea que estás despierto.
Yo estaba aterrado, tenía miedo. Una masa verde oscura me apuntó con una escopeta. Yo cerré los ojos y al final, cuando los volví a abrir, ya se había ido. Eso me indicaba que este niño de 4 años había estado cara a cara con quien había matado a sus bisabuelos. Habían transcurrido 7 años desde que Jack y Linda Myers pasaran por el altar en Troy, Ohio. Su boda había sido todo un acontecimiento social para la comunidad, celebrada por amigos y familiares. Pero el 27 de marzo de 2003, encontraron a la pareja asesinada en su cama. No es normal que un desconocido se cuele en una casa por la noche, asesine a alguien y se marche sin motivo aparente. Así que la investigación se centró en los más cercanos a Jack y Linda. Los inspectores interrogaron a todo el clan Myers. Cuando hablaron con la nieta de Linda, Amber, ella pensó algo terrible. ¿Había alguien enfadado con tus abuelos? Amber no tardó en identificar a alguien cuya existencia no conocíamos a esas alturas. Andrew. Automáticamente dije, lo habrá hecho Andrew. Pensé que a lo mejor se había hartado, había estallado y lo había hecho. Recordaba que Andrew, el padre de Damian, estaba muy enfadado con Jack y Linda por impedirle ver a su hijo. Eso explicaría por qué el tirador habría ido a ver a Damian después de los asesinatos, pero sin embargo le había perdonado la vida. Los inspectores descubrieron que Andrew no era el único que se la tenía jurada a Jack y a Linda. Kim, la hija de Linda, sugirió otro posible sospechoso, un nombre que rara vez se mencionaba en la familia Myers. ¿Se te ocurre alguien? Travis. Pensé que Travis tendría algo que ver porque sabía que no se llevaba bien con Jack. La ausencia de Travis, el hijo mayor de Jack, había sido notoria en la boda de su padre con Linda. Los hijos de Jack eran Travis y Greg. Greg era el más tranquilo de los dos y no se había metido en muchos líos. Los inspectores descubrieron que Travis, por otro lado, tenía antecedentes. Travis tenía un historial criminal mucho más agresivo. Pero según todas las fuentes, hacía años que Travis no había pisado el condado de Dark, desde que se había ido con su madre a Arizona. 16 horas después del asesinato de Jack y Linda Myers, el inspector Whitaker y su equipo sentían la presión. Jack Myers y su esposa Linda fueron hallados asesinados en esta granja cerca de Gettysburg. Ambos recibieron disparos a quemarropa. Ya había salido en las noticias y eso había afectado a la comunidad. Pensaban que había un monstruo suelto que se colaba en las casas de la gente para matarlos. No sabíamos quién lo había hecho, pero sí que sería alguien cercano. Estaba aterrada. Los inspectores necesitaban localizar al principal sospechoso, Travis, el hijo de Jack. Esperaban que les ayudara su hermano pequeño, Greg. ¿Greg? Cuando llegamos, Greg estaba en casa. Greg, ¿quiénes son estos? Y su hermano Travis también estaba allí. Polis. Parecía que Travis, la oveja negra de la familia, había regresado al rebaño. De hecho, ya llevaba en Ohio varias semanas. Greg parecía triste o deprimido. Travis, en ese momento, no parecía sentir ninguna emoción. Los inspectores condujeron a los hermanos a la comisaría para ser interrogados. Mientras, el inspector Whitaker pudo descartar al padre del pequeño Damian, Andrew. Su jefe respondió por él y confirmó su coartada.
Mientras Trissel se sentaba con Travis, el principal sospechoso, Whitaker se centró en las pruebas de la escena del crimen. Una de las cosas importantes era saber qué arma de fuego se había usado, qué tipo de munición, de qué calibre se trataba. Los perdigones de las almohadas le dieron la respuesta que necesitaba. Los de balística nos dijeron que la munición era de la marca Federal. Perdigones Sabot del calibre 12, así que teníamos que averiguar de dónde habían salido. No hay audio del interrogatorio de Travis, pero el vídeo muestra a un hombre desesperado. Al mismo tiempo, en la sala de al lado, el inspector Barnes le estaba preguntando a Greg Myers sobre su hermano. Hablemos un poco sobre Travis. ¿Es más mayor o más pequeño que tú? Sí, es mayor. Vale, ¿cuántos años te saca? No sé. Creo que 1 año y medio. Barnes quería saber más sobre la relación de Travis con Jack y Linda, al observar su reacción ante su asesinato. ¿Parecía que estuviera un poco de bajón o estaba normal? No mucho. Parecía preocupado, pero más bien por mi bienestar. ¿Él sentía que tú estabas más unido a tu padre o...? Bueno, yo estaba más unido a él porque seguía teniendo relación con él, pero no mucha. Travis no quería hablar con él ni nada. Dijo que la última vez que le había visto había sido como hacía 7 años. Vaya. Ese día nos enteramos de que Jack y Travis no se llevaban nada bien y de que Travis opinaba que su padre le había engañado respecto a algunas ganancias de la granja. Y eso era algo que no le había sentado nada bien. En la sala de al lado, Travis tenía problemas con su coartada. Por primera vez, Travis Myers había accedido a hablar públicamente sobre lo que ocurrió. Cuando tu única defensa es que estabas dormido en tu cama cuando ocurrió, piensas todo lo rápido que puedes. La última vez que había visto a Jack en la granja, sentí que no tenía ningún motivo para volver. Me había ido al oeste un tiempo para organizar mi vida y se me ocurrió que, como no conocía a los hijos de Greg, podría volver a Ohio para conocerlos. Mientras tanto, el inspector Barnes ya tenía todo lo que necesitaba de Greg. Mantuvimos una conversación general y quise saber si volvería a hablar conmigo en otro momento, si necesitaba algo más. Greg me dijo tan tranquilo: sí, claro, no hay problema, lo que necesitéis. Pero Travis no se iba a marchar a ninguna parte. Cuando te interrogan, estás encerrado en una sala que no es mucho más grande que un armario con una mesita, una cámara y un inspector que te trata como si fueras el diablo y que está esperando a que le digas por qué lo hiciste. Cuando la policía del condado de Dark creía que tenía a su hombre, el inspector Trissel recibió una llamada que puso el caso patas arriba. Recibí una llamada de un tal John Hemeldollar, que tenía información relacionada con la investigación. John Hemeldollar era un amigo de la familia que informó a la policía sobre una conversación que había mantenido con uno de los hermanos. Él me preguntó por el arma. La granja de Jack y Linda Myers había sido un retiro para toda su gran familia. Pero ahora, en la escena de un horrible homicidio, los cuerpos de Jack Myers y su esposa Linda, ambos recibieron disparos a quemarropa. Los inspectores habían interrogado a los 2 hijos de Jack, y un nuevo testigo les había dicho que oyó a uno de ellos haciendo una amenaza. Pedí a los inspectores Trissel y Barnes que interrogaran a este caballero porque probablemente fuera la mejor pista que teníamos hasta entonces. Vale, ¿por qué no empieza contándonos lo que sabe? En resumen, él y yo solíamos ir a cazar juntos muchas veces. ¿Él quién? Greg Myers.
Un día estábamos cazando y me dijo, sí, cuando mi padre muera podré quedarme con todo esto. ¿Le iban a dejar la granja? Eso es justo lo que me dijo. Me preguntó si sabía dónde podía conseguir un arma, porque estaba buscando a alguien que fuera a casa de sus padres y les disparara. Yo no podía creerme que lo hubiera hecho precisamente él. Nunca me pareció violento, ni lo vi gritar, ni nada de eso. Fue muy impactante. Yo pensaba que se habían equivocado. La madre de Travis y su novia confirmaron su coartada. Había estado a kilómetros de la escena la noche del asesinato. Sienta mal que la gente te señale con el dedo, pero a lo mejor yo también lo habría hecho. Si no hubiera dicho abiertamente que no me llevaba bien con Jack, probablemente no me habrían señalado con el dedo. Con estas nuevas pruebas, los inspectores llevaron a Greg Myers para volver a interrogarlo más a fondo. Mientras tanto, el inspector Baker se dirigió con una orden de registro al domicilio de Greg. Y a continuación llamó a la comisaría para informar. No encontró nada durante el registro, así que yo no tenía nada que aportar a los inspectores Burns y Trissel. Solo tienes que escuchar. Solo tienes que escuchar. De ser así, no quiero cavarme mi propia tumba, si es que hay pruebas en mi contra. Solo quiero asesorarme si tenéis pruebas que señalen hacia mí. Greg en ningún momento se levantó y dijo, no fui yo, no maté a Jack y Linda. Cuando Greg solicitó un abogado, tuvieron que parar el interrogatorio. El inspector Whitaker intentó negociar con Greg. Si confesaba haber asesinado a Jack y a Linda en ese momento, el fiscal no pediría la pena de muerte. Dadas las circunstancias, si un criminal mata a dos personas de una sola vez, es un caso de pena de muerte. Ahora mismo la acusación está dispuesta a no solicitar la pena de muerte específicamente, lo cual deja la opción de cadena perpetua con la condición de que nos des una declaración sincera. Esa oferta está sobre la mesa hoy. Puede que mañana no siga sobre la mesa. Tengo entendido que les habías comentado a los otros inspectores que querías recibir asesoría legal. Pero Greg rechazó la oferta y continuó en silencio. Teníamos mucha presión. Greg Myers lo hizo. Al día siguiente, en la reunión con los inspectores, ese fue el tema de conversación. Yo les dije que teníamos que encontrar pruebas que conectaran a Greg Myers con el crimen. Sin esas pruebas o esa conexión, saldrá libre. Los inspectores revisaron todos los interrogatorios y todas las pruebas, buscando algo que hubieran pasado por alto. Revisé la cartera de Greg y encontré una tarjeta de regalo de Walmart. E intentaba encontrar lo que fuera que relacionara a Greg con el crimen. Pero lo cierto es que en Walmart venden munición. Pregunté al encargado si vendían cartuchos Federal Sabot. Y no solo los vendían, sino que estaban hechos con los mismos discos de plástico rojo que había en la escena del crimen. Así que el encargado comprobó los códigos de las cajas de los cartuchos y habían vendido 2. La segunda transacción había sido en marzo. Y esa compra se había grabado con las cámaras de seguridad. Se veía a Greg Myers ir al mostrador de armas de fuego y comprar una caja de esos cartuchos. El número de la tarjeta regalo coincidía con la que había en la cartera de Greg. Era una prueba incriminatoria. Pero poco después aparecerían más. Una partida de búsqueda comprobó todos los ríos entre la granja de los Myers y el trabajo de Greg.
En un banco de arena de una zona poco profunda del río Stillwater, encontramos una escopeta del calibre 12. Y lo más importante, tenía cinta pegada a un extremo. Era la misma cinta utilizada para sujetar el silenciador casero. Era nuestra arma. Y era justo lo que necesitábamos. Y cuando el equipo de búsqueda revisó el barro del fondo del río, encontraron una bolsa de basura. Y dentro estaba la prueba que necesitaban los investigadores. Las zapatillas que había dentro estaban giradas de tal forma que se podía ver la suela. Y en cuanto las vi, supe que era el mismo dibujo. Además, la bolsa también contenía ropa de color verde. En cuanto vi esa tela verde, todo tuvo sentido. Eso era lo que el niño nos había contado, lo que le había parecido un monstruo verde. Era una figura alta, de color verde oscuro, y me daba mucho miedo. Dentro había un par de guantes de látex que proporcionaron a los investigadores la prueba final que necesitaban. Pudieron sacar las huellas de Greg Myers del interior de uno de los guantes. En abril de 2004, Greg Myers fue a juicio por el asesinato de su padre, Jack, y de su madrastra, Linda Myers. ¿El motivo? Dinero. Con Jack y Linda muertos, él sería el único beneficiario del testamento de su padre. Se coló en mitad de la noche. No oyeron la puerta ni la ventana. Eso hace que seas consciente de lo vulnerables que somos todos ante un depredador. Entró, apretó el gatillo de la escopeta, metió otro cartucho y recargó. ¡Greg, no! Miró a Linda a la cara cuando la disparó. Puedo asegurároslo. Con su sobrino de 4 años arriba, si le hizo eso a su propia familia, ¿a quién más se lo haría? Greg Myers fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato con agravantes y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando oí el veredicto fue como si me atropellara un camión. No sabía que me afectaría tanto. Fue una situación... Lo siento. Fue terrible y espero que se arrepienta. Se merece pasar en la cárcel el resto de su vida por habérnoslos quitado. Espero que se pudra allí. Describiría a Greg como un monstruo frío y calculador. Estos vídeos caseros ahora son recuerdos agridulces para la familia. No desaparece. Tienes que vivir con la realidad de que ya no están y que les ocurrió algo horrible. Me gusta recordarlos cuando estábamos todos en la granja, en las reuniones familiares. Navidad era la mejor época, la mejor. Todos los días pienso en ellos cada día. La llamada entró a las 3:17 de la madrugada. Una voz quebrada al otro lado de la línea, susurrando que la puerta estaba abierta, que la luz seguía encendida. Que algo no estaba bien. Monterrey dormía bajo un cielo pesado de verano. Pero en aquella casa del barrio Cumbres, el silencio ya no era descanso, era presagio. Cuando la patrulla llegó, el aire olía a humedad y a metal. Y el eco de las botas sobre el piso de mármol parecía demasiado fuerte para una escena que todavía no sabía que estaba a punto de convertirse en una herida abierta durante décadas. En el interior, el ventilador giraba con una lentitud hipnótica. Sobre la mesa, una taza de café a medio terminar. El reloj marcaba las 2:41, detenido como si también hubiera presenciado algo que no debía ver. Y en el pasillo, apenas visible bajo la luz amarillenta, una silueta inmóvil, el cuerpo de Laura Méndez. 28 años, maestra de primaria.
sin enemigos conocidos, sin amenazas previas. Sin una sola pista evidente que explicara por qué alguien habría irrumpido en su vida para arrancarla de raíz. Los primeros titulares no tardaron en llegar. Crimen en zona residencial. Misterio en Monterrey. Maestra hallada sin vida. Los vecinos se agolpaban tras la cinta amarilla, murmurando teorías, buscando respuestas en las miradas de los policías. Nadie había escuchado disparos, nadie había visto nada extraño. Solo una sombra, dijo una anciana. Una sombra cruzando la calle cerca de las 2 de la mañana. Una figura alta. O tal vez no, el recuerdo ya comenzaba a deformarse. Los investigadores recorrieron cada rincón de la casa. No había señales de robo. Las ventanas estaban cerradas desde dentro. La puerta principal no mostraba forzamiento. La escena era limpia, demasiado limpia. Sin embargo, sobre el borde del lavabo del baño apareció algo casi invisible. Una huella parcial, apenas un roce. Una marca que en 1996 no era más que una promesa incierta. La tecnología genética estaba en pañales. El ADN era todavía un recurso costoso, lento, limitado. Aquella diminuta muestra fue recogida y archivada, etiquetada con un número que con el tiempo quedaría enterrado bajo capas de polvo y burocracia. La autopsia reveló lo evidente y lo perturbador. Laura había sido sorprendida. No hubo lucha prolongada. Un ataque rápido, preciso. El agresor sabía lo que hacía o actuó con una frialdad instintiva que helaba la sangre. No había señales de agresión sexual. No había amenazas previas registradas, solo un vacío inmenso en la línea temporal entre la última llamada que Laura hizo a su hermana y el momento en que su cuerpo fue hallado. La comunidad entró en pánico. Padres retiraron a sus hijos de la escuela por día. Reuniones vecinales improvisadas discutían teorías que iba a ser, que iban desde un exnovio celoso hasta un intruso errante. La policía interrogó a conocidos, compañeros de trabajo, antiguos pretendientes. Cada rostro parecía ocultar algo cuando se le miraba bajo la luz cruda de una sala de interrogatorios, pero uno por uno, los sospechosos se desvanecieron. Coartadas sólidas. Testimonios cruzados. Ninguna grieta suficiente para sostener una acusación. El expediente creció. Fotografías en blanco y negro. Transcripciones mecanografiadas. Croquis del interior de la casa. Y aquella muestra genética, sellada en un sobre, guardada en una bóveda como un mensaje lanzado al futuro. El caso comenzó a ser mencionado en voz baja como el crimen imposible. Sin entrada forzada, sin robo, sin testigos fiables, un asesinato que parecía haberse cometido y evaporado en la misma noche. Pasaron los meses, luego los años. La ciudad cambió, Monterrey se expandió. Nuevos edificios, nuevas avenidas. Nuevas noticias que desplazaron el recuerdo, pero la familia de Laura no olvidó. Cada aniversario era una herida reabierta, cada Navidad. Una silla vacía. La madre conservaba intacto el cuarto de su hija, como si el tiempo pudiera retroceder si todo permanecía igual. Y mientras tanto, en un archivo metálico dentro de una oficina gris, el expediente comenzaba a amarillear. A finales de los 90, la policía revisó el caso una vez más. Un nuevo detective, joven, obstinado, convencido de que todo crimen deja una grieta, volvió a interrogar a un antiguo novio que había sido descartado por falta de pruebas. Revisó llamadas telefónicas, movimientos bancarios, correspondencia. Nada, el silencio era absoluto. El asesino, si seguía en la ciudad, caminaba libre bajo el mismo sol, respirando el mismo aire. Mezclado entre la multitud, la huella genética permanecía como una incógnita suspendida en el tiempo. En 1996 no existía una base de datos nacional robusta, no había comparaciones automáticas masivas. Aquella muestra era apenas una fotografía borrosa sin rostro que la acompañara, sin coincidencia. Sin nombre, solo un perfil anónimo.
Con el paso de la década, el caso fue oficialmente archivado. Cold Case, dijeron los periódicos en pequeños recuadros de aniversario. Caso frío, caso olvidado. Pero el olvido era solo administrativo. En la memoria colectiva, el asesinato de Laura seguía siendo una sombra que aparecía en conversaciones nocturnas, en advertencias a hijas adolescentes. En el recuerdo de una generación que creció con la sensación de que el peligro podía esconderse tras cualquier puerta. Y entonces, casi 20 años después, algo cambió. No en la escena original, no en un testimonio tardío, sino en un laboratorio, bajo luces blancas y microscopios digitales que no existían en 1996. La ciencia había avanzado. Las bases de datos genéticas ahora cruzaban millones de perfiles en segundos. Aquella muestra olvidada fue extraída de su sobre, reanalizada con técnicas que podían amplificar lo que antes era apenas detectable. El perfil se volvió más claro, más completo, más preciso. Los técnicos cargaron la información en el sistema. Un procedimiento rutinario, un intento más en una lista interminable de casos antiguos que raramente arrojaban resultados. Nadie esperaba un milagro, pero a las 11:42 de la mañana, la pantalla emitió una alerta. Coincidencia parcial, no directa. No el asesino, un familiar. Un parentesco estadístico que abría una puerta que había permanecido cerrada durante 2 décadas. El nombre apareció en el monitor como una descarga eléctrica. Un hombre detenido recientemente por un delito menor en otro estado, cuya muestra genética había sido incorporada a la base de datos. Su ADN no coincidía exactamente con el perfil de 1996, pero sugería un vínculo cercano. Hermano, primo. Padre, el fantasma del pasado, acababa de susurrar su primera palabra en años. La investigación se reactivó con una intensidad que nadie en la vieja guardia había sentido en mucho tiempo. Los detectives revisaron árboles genealógicos. Rastrearon familiares, reconstruyeron historias que habían quedado dispersas por el tiempo. Y en medio de esa red, apareció un nombre que en 1996 había sido apenas una nota al margen. Un vecino que fue interrogado brevemente y descartado por falta de evidencia. Ricardo Salazar, en aquel entonces tenía 32 años. Trabajaba en mantenimiento industrial, vivía a 3 calles de Laura. Su coartada había sido simple. Estaba en casa, solo, viendo televisión. Nadie pudo confirmarlo, pero tampoco había nada que lo implicara directamente. Sin antecedentes, sin motivo aparente. Solo otro rostro en la multitud de sospechosos que no pudieron sostenerse. ¿Ahora? En 2016, Ricardo tenía el cabello canoso y una rutina tranquila. Casado, 2 hijos. Una vida aparentemente normal. Cuando los investigadores compararon discretamente su perfil genético con la muestra original, el silencio en el laboratorio fue absoluto. Coincidencia total. Sin margen de error significativo. La huella casi invisible hallada en el lavabo en 1996 tenía dueño. La noticia no se filtró de inmediato. La fiscalía preparó cada movimiento con precisión quirúrgica. Vigilancia discreta, revisión de registros antiguos. Confirmación de cada detalle. El peso de 20 años exigía certeza absoluta. Y mientras tanto, Ricardo seguía caminando por las mismas calles. Ajeno o tal vez no a que el pasado acababa de despertar. Cuando finalmente tocaron a su puerta, no fue de madrugada, fue a plena luz del día. Vecinos mirando desde las ventanas, como un eco distante de aquella primera noche en 1996. La detención fue limpia, sin resistencia. Pero en el rostro de Ricardo, según los reportes, no hubo sorpresa, solo una expresión difícil de descifrar. Resignación, miedo, el alivio oscuro de saber que la espera había terminado. Monterrey volvió a pronunciar el nombre de Laura Méndez en voz alta. Los titulares regresaron con fuerza. Huella genética resuelve crimen archivado.
Impactante detención tras 20 años. La ciencia rompe el silencio. Pero detrás de la euforia mediática, una pregunta seguía flotando en el aire como en aquella madrugada sofocante. ¿Por qué? Porque resolver la identidad no borra el misterio. Porque conocer el nombre del presunto agresor no reconstruye las horas perdidas entre las 2:41 y las 3. Porque incluso con una coincidencia genética irrefutable, la mente humana sigue buscando sentido donde solo hubo violencia repentina. Y mientras la ciudad observaba el traslado de Ricardo